Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir esta bonita blusa para una bebé de 3 a 6 meses. Los materiales que vamos a necesitar son lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 70 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y en la primera hacemos un punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos y nos queda un pequeño círculo o argolla. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas lazadas, venimos dentro de la primera y hacemos un punto alto. Nos queda la segunda argolla. 1, 2, 3 cadenas un poquito flojas, venimos a la primera, sacamos, estiramos la hebra para que dé altura, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo hasta tener un total de 22 de estos motivos. Una vez completamos los 22 motivos, tejemos 3 cadenas y dentro del primer motivo 3 puntos altos de 2 a cada. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Repetimos. Sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y una tercera vez para completar un total de 4 puntos altos contando las 3 cadenas del inicio. Hacemos lazada. En la siguiente vamos a hacer una V. Sacamos, pasamos, hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Lazada. En el siguiente hacemos un abanico, un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y nos va quedando de esta forma. Ahora hacemos lazada y vamos a hacer otras 5 V, donde hacemos un punto, 2 cadenas y un punto. Tomamos el siguiente y hacemos la primera, punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar punto alto. Ya tenemos la primera, vamos a hacer 4 más y repetimos el abanico. Completamos las 5 V's. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Ahora vamos a completar 4 V's, exactamente igual a estas, donde hacemos el punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Ya tenemos la primera, completamos otras 3 y repetimos otro abanico. Una vez completamos las 4 V's, hicimos el abanico. Ahora vamos a repetir otras 5 en los 5 siguientes y un abanico. Completamos la primera, que siempre van a ser de la misma forma, un punto, 2 cadenas y un punto. Continuamos repitiendo 4, luego abanico, una V y al final terminamos con 4 puntos exactamente como comenzamos. Cuando lleguemos al final
Así es como nos queda. Le voy a repasar una vez más para que no se pierdan. Comenzamos con 4 puntos altos, una V, un abanico, 1, 2, 3, 4, 5 V, abanico, 1, 2, 3, 4 V, abanico, 1, 2, 3, 4, 5 V, abanico, una V y 4 puntos juntos en el mismo lugar. Para la siguiente vuelta, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Giramos el trabajo y vamos a tejer un punto encima de cada uno de la base. 1, 2 y 3. Contando las cadenas en el inicio, tenemos el total de 4 puntos altos, exactamente lo que teníamos en la base. Hacemos lazada. En el centro, donde están las 2 cadenas de separación, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Donde antes teníamos 2 cadenas de separación, ahora tenemos 4 puntos altos. Hacemos lazada. Justo aquí donde tenemos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, vamos a hacer un punto encima de cada uno, porque esta es la forma en la que va a ir creciendo o aumentando el tejido. Hacemos un punto por cada uno de los puntos altos del abanico y en el centro repetimos el abanico. 1, 2, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Ya volvemos a tener el abanico exactamente igual. Ahora continuamos en toda esta parte repitiendo lo que hicimos en este lado. En el primer punto que corresponde al abanico hacemos un punto alto. Nada más deben de asegurarse de no saltarse ninguno para que no les vayan a faltar al final. Ya hicimos los 2 primeros que pertenecen al abanico. Ahora vienen las V, donde tenemos las 2 cadenas de separación. Vamos a hacer 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Completamos los 4 que pertenecen a las 2 primeras cadenas de separación. Así vamos a continuar. 4 puntos en cada 2 cadenas de separación. Un punto encima de cada uno del abanico. En el centro del abanico repetimos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. En los 2 primeros, un punto encima de cada uno y ahí vienen de nuevo las V's. Hacemos 4 encima de cada 2 cadenas y volvemos a repetir un punto encima de cada uno del abanico. En el centro del abanico repetimos 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Continuamos punto sobre punto y donde están las V hacemos 4. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, haciendo punto por punto, levantamos 3 cadenas, giramos y repetimos punto sobre punto. Pasamos a la siguiente, hacemos un punto alto y así vamos a continuar hasta que lleguemos al último que pertenece al abanico. Llegamos al último punto que pertenece al abanico. Ahora repetimos en las cadenas de separación el abanico de 2 puntos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ya tenemos terminado el abanico. En esta parte que pertenece a la manga tenemos grupos de 4.
En el centro de los 4 puntos vamos a hacer una V. Separamos justo a la mitad, hacemos un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Y ya tenemos una V exactamente a las que teníamos al inicio. Hacemos lazada. Nada más deben de asegurarse de ir separando cada grupo para que no se confundan. Justo en el centro hacemos otra V de un punto, 2 cadenas y un punto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al centro del abanico donde lo vamos a repetir. Una vez llegamos hasta donde está el abanico, esta parte la vamos a hacer de punto sobre punto. Hacemos lazada, empezamos en el primero, hacemos el punto alto, siguiente cadena, punto alto, y así vamos a continuar punto sobre punto para que nos quede exactamente igual que en este lado. Continuamos punto por punto, abanico, y volvemos a repetir las V's, es decir, en el centro de los 4 que pertenecen a un motivo hacemos una V, 2 V, 3 V, así hasta que lleguemos al abanico. Cuando lleguemos al abanico lo repetimos y luego punto por punto. Completamos la tercera vuelta, levantamos 3 cadenas, lazada y giramos. Vamos a repetir punto sobre punto. Pasamos siguiente y hacemos punto alto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al abanico. Cuando lleguemos al abanico lo repetimos exactamente igual. Completamos el abanico y en esta vuelta vamos a hacer puntos cerrados tal y como tenemos acá. Vamos a hacer 2 puntos, uno encima de cada uno, que pertenecen al abanico. 1 y 2. Y ahora llegamos a donde están las V's. En cada 2 cadenas de separación vamos a hacer 4 puntos juntos, igual que tenemos en este lado. Hacemos lazada, pasamos al centro donde están las cadenas de separación y hacemos 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Pasamos al siguiente y hacemos 4. Así vamos a continuar con cada una de las V. 4 puntos en cada una. Llegamos a este lado que pertenece al abanico, punto sobre punto, abanico en el centro, punto por punto, abanico, 2 puntos y volvemos a repetir 4 en cada una de las V's. Cuando lleguemos aquí al final, esta es la última V, estos 2 puntos pertenecen al abanico, vamos a tejer esos 2 puntos y en el centro del abanico y de ahí continuamos hasta el final, punto por punto. Cuando lleguemos al final de la vuelta, así es como se ve, ya tenemos una vez más los puntos cerrados. Ahora corresponde esta línea donde tenemos las V's. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto, giramos y repetimos punto sobre punto. Comenzamos con el primero, pasamos al segundo y así vamos a ir repitiendo un punto alto encima de cada punto hasta que lleguemos al abanico. Cuando lleguemos aquí al centro del abanico lo repetimos. Luego de repetir el abanico, ahora tenemos los grupos de 4 que los vamos a separar por la mitad y hacemos una V en el centro. Hacemos el punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar el punto alto. Y ya tenemos la primera.
Vamos al siguiente, justo en la mitad hacemos una V y así vamos a continuar por todos. Cuando lleguemos al abanico lo repetimos. De ahí punto sobre punto, abanico, V's, abanico y punto por punto. Una vez terminamos la quinta vuelta, levantamos las 3 cadenas, esto siempre se mantiene igual, giramos y repetimos punto por punto hasta que lleguemos al abanico donde vamos a comenzar a unir la parte de la manga. Completamos el último punto. Ahora estamos aquí donde están las 2 cadenas de separación que corresponde el abanico, pero solo vamos a hacer la mitad. 1 y 2 puntos altos. Ya no hacemos las cadenas de separación, solamente lazada. Tomamos el siguiente lado, lo doblamos y completamos los segundos puntos. 1 y 2. Y ya tenemos unido el espacio para el brazo. Ahora continuamos punto sobre punto. Vamos al primero, al segundo y así continuamos punto por punto hasta que lleguemos a donde está el abanico. En el abanico hacemos 2 puntos solamente porque los vamos a unir con el otro lado de la misma forma para hacer el otro espacio del brazo y de ahí continuamos punto por punto. Una vez llegamos al final ya tenemos unidas las 2 mangas para los brazos. Ahora vamos a unir en la parte de atrás y lo vamos a hacer justo encima de la tercera cadena. 1, 2 y 3. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto, pasamos al siguiente y hacemos un punto alto. Siguiente, un punto alto. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Punto alto sobre punto alto. Cuando lleguemos al final de la vuelta, haciendo punto por punto, unimos 1, 2 y 3 con punto deslizado. Y nos vamos a deslizar al centro del grupo de 4. Pasamos una cadena y luego al centro. Y ahí vamos a hacer una V. 1, 2 y 3, 2 cadenas de separación en el mismo lugar. Hacemos una V. Hacemos lazada. Aquí sí debemos de tener mucho cuidado para saber cuál es el centro. Aquí tenemos los primeros 4. Los separamos de esta forma para saber, este sería el segundo grupo de 4. Volvemos a hacer una V. 1, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Y así vamos a continuar todo alrededor hasta llegar al final donde vamos a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena y nos deslizamos un punto para quedar en el centro de la V. Ahora levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y ahí mismo hacemos otros 3 para completar un total de 4. Ya tenemos los 4 puntos altos. Pasamos a la siguiente y hacemos también 4 puntos altos. Y así continuamos todo alrededor hasta llegar al final y unir en la tercera cadena con el punto deslizado para cerrar. Cuando lleguemos al final, cerramos con el punto deslizado y nos deslizamos un punto para quedar en el centro del grupo de 4. Ahora vamos a repetir esta vuelta que tenemos aquí.
levantamos 3 cadenas de altura y 2 de separación. Y ya tenemos una V. Hacemos lazada, pasamos al centro del grupo de 4, hacemos punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un segundo punto alto. Y así vamos a continuar. En el centro de cada uno de los grupos de 4 puntos vamos a hacer una V hasta que lleguemos al final. Unimos con el punto deslizado en la tercera cadena. Cuando lleguemos al final de la vuelta y unimos en la tercera cadena con punto deslizado, ahora deslizamos un punto para quedarnos donde están las cadenas de separación. Volvemos a repetir esta línea que tenemos aquí, donde hacemos 3 cadenas de altura que pertenecen al primer punto alto, un segundo punto alto, 3 y 4 en el mismo lugar. Ya tenemos una vez más 4 puntos altos. Pasamos al siguiente, justo encima de las cadenas de separación para que no se confundan, hacemos 4 puntos. Así vamos a continuar toda la vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado en la tercera cadena, repetimos una vez más esta línea y así vamos a continuar repitiendo dependiendo del largo que necesitemos. Una línea de V's, una línea de puntos juntos. Cuando terminemos el largo deseado, así es como nos queda, tenemos 1, 2 y 3 vueltas de V's y 1, 2 y 3 vueltas de punto cerrado. Para que lo tengan como referencia, esto mide aproximadamente unos 19 centímetros de largo, contando desde aquí. Si lo contamos desde las mangas, tiene 25. Y el ancho es aproximadamente unos 22 centímetros. Ahora sí, ya está lista para ser utilizada. Ya lista, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.